Buenas tardes, querido oyente. Le invitamos a disfrutar este video que da a conocer un poco más sobre el conflicto armado interno que se vivió en el Perú. Para nosotros fue una experiencia muy emocionante, puesto que tuvimos muchos sentimientos encontrados. Algunos de nosotros se sintieron indignados con tanta injusticia cometida en esos tiempos. Tanta injusticia para las mujeres, niños, ancianos e incluso para los propios jóvenes. Otros desconocían lo que había pasado en esa época. Y pues al finalizar el recorrido, se llenaron de información y comentaron que todas las historias y el comentario de las víctimas los conmovió mucho y nos hizo reflexionar acerca de la situación del pasado y la relación que existe con el presente. Es así como cada uno de nosotros se lleva una experiencia que jamás olvidará. Si bien sabemos que el conflicto armado interno que está relatado, explicado en LUM, el lugar de la memoria, nos data situaciones que han pasado muchas personas, situaciones muy trágicas, pero a la vez que nos dan un mensaje de seguir adelante, de seguir enfrentando esas problemáticas de la sociedad que se presentan en nuestro país. Nos dan a conocer que se puede solucionar las cosas, pero de una manera distinta, sin afectar a las personas, sin afectar a nuestro entorno. Es por eso que cada uno de nosotros tiene muy presente que la situación que pasó Perú en nuestro país ha sido muy trágica. No obstante, esto nos lleva a hacer un análisis de qué cosas tenemos que mejorar para que esto cambie. Sí, en primer lugar, una de las causas fue la inmediata y decisiva orden del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso de iniciar la guerra popular contra el Estado. Además, se presentaron crisis psicosociales, sociopolíticas y socioeconómicas. En segundo lugar, las consecuencias son los daños económicos que se vieron en los atentados constantes, también los daños culturales y sociales, como la desigualdad social en el acceso diferenciado a los recursos tangibles y no tangibles de una sociedad. La ética reflexiona sobre los principios, las normas, los valores, es decir, estudia el bien y el mal del comportamiento de los humanos. Se entiende que hay tres responsabilidades. Primero, la responsabilidad moral, que se refiere a nuestras acciones que afectan un compromiso asumido respecto a criterios de otras personas. Después, la responsabilidad jurídica, que es la obligación de responder por una acción que atenta contra bienes protegidos por el sistema jurídico. Por último, la responsabilidad política. Estas son las acciones que pueden realizar tanto los gobernantes como los ciudadanos en relación a los derechos humanos y deberes en la vida pública y política. Los agentes que se presentan en la responsabilidad moral son los pobladores peruanos, porque las acciones de cada peruano que hacía o dejaban de hacer afectaban a terceros. En la responsabilidad jurídica, los agentes fueron los presidentes Belaúnde Terry y Alan García, que no tenían acciones para proteger a los pobladores, ya que esta era su obligación. El agente de responsabilidad política era el Estado, pues ellos tenían que hacer los derechos y deberes que cada ciudadano debía cumplir para que la convivencia del Perú sea la mejor. En el conflicto armado interno, muchos peruanos y peruanas sufrieron la violencia de manera distinta. Se sabe que el Perú está compuesto por diferentes culturas con distintas maneras de concebir la relación con el entorno y de organizar su vida social. La época de la violencia afectó los sentidos colectivos de todos, trastocando conocimientos, prácticas culturales y memorias históricas. La violencia afectó a todo el Perú, pero su impacto fue desigual.
ya que los principales afectados fueron las personas de las comunidades. El conflicto armado interno nos muestra que en esta época el Perú no era un país pluralista, ya que no existía un verdadero reconocimiento y respeto a las diferencias entre los pobladores. Por otro lado, las agrupaciones o partidos políticos tuvieron poca capacidad para representar y canalizar los intereses de los ciudadanos. Asimismo, no se puede ver un país pluralista, puesto que no se presentaron igualdad de oportunidades para que generen un buen diálogo y expresen sus opiniones o reclamen por los derechos que fueron vulnerados. Para que nuestro país sea pluralista, debemos tener conciencia y respetar las diferencias con los otros. Lo que me impresionó más fue la comunidad de Putis, debido a que en la actualidad es un lugar calmado y más avanzado, a comparación de la época del terrorismo, donde hubo matanzas. Además, los mismos pobladores obligados tuvieron que cavar una fosa en donde fueron enterrados ellos mismos al terminar de hacerla, y también fueron confundidos por los militares como miembros del Sendero Luminoso, y ellos supieron cómo salir adelante y ser una mejor comunidad. El testimonio de Roger Pichi, al ser muy valiente al poner su pensamiento, en este caso sexual, por encima de las normas, y que lamentablemente le tocó vivir en una época muy difícil y lamentable de nuestro país, pero que definitivamente es un ejemplo para los homosexuales, y es respetable lo que él hizo. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esta se clasifica en 3 generaciones: primera, segunda y tercera generación. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos denominados libertades clásicas. La segunda generación constituye los derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, la tercera generación consiste en elevar el nivel de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre otras distintas naciones. Los derechos que fueron vulnerados son el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal por las matanzas injustas y por no dejar que las comunidades de Ayacucho se expresen si era correcto o no lo que hacían en esa época. Se sabe que el Estado es el conjunto articulado de instituciones políticas de una colectividad. Este, a su vez, presenta elementos los cuales son el imperio de la ley, la separación de poderes, respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Este último nos garantiza el respeto por igual para todos los ciudadanos peruanos. Además, ningún funcionario puede tomar decisiones que involucren ir más allá de los límites que imponen nuestra dignidad humana. Asimismo, el conflicto armado interno nos dice que en esta época el Estado no podía con la situación. No obstante, declaró estado de emergencia para nuestro país, es decir, que las Fuerzas Armadas del Perú estarían al mando de nuestra población y consigo traerían violencia y matanza por doquier, puesto que no tomaron en cuenta los derechos de los demás. Para que la historia de drama y sufrimiento no se repita y logremos alcanzar un desarrollo de paz, debemos tener en cuenta las siguientes propuestas que el equipo ha formulado. Los derechos y las leyes deben estar presentes en todo el país, ser aplicadas a todos sin ninguna distinción. Los derechos y las leyes deben estar en otros idiomas, como el quechua, aymara o xaninca, para que otras personas de distintos lugares del país puedan entenderlas y reclamar en el caso de los derechos. Más profesionales que dominen otros idiomas nativos, ya que de esta manera las personas de los lugares lejanos puedan obtener los servicios básicos, como salud, seguridad, educación. Respetar la integridad física y psicológica del otro. No discriminar a las personas por raza, color, religión. Respetar y promover la diversidad de nuestro país.
Romper las barreras lingüísticas para un buen diálogo. Valorar a cada peruano, no discriminarlos ni excluirlos, ya que son parte de este país y tienen los mismos derechos y deberes que nosotros.